Perdón por estar moviendo un poco ahí el espacio, la cámara, necesitaba dejarlo en un lugar un poco más ordenado, así que te pido mil disculpas, no sin antes darte una bendición, decirte que el Señor te bendiga grandemente y gracias y paz, y gracias por estar nuevamente acompañándonos en esta serie temática. Hemos entrado a mirar un poco las iglesias. Ya hemos hablado de Éfeso, ya hemos hablado de Teatira, hemos hablado de Pérgamo, hemos hablado eh, también de Esmirna, que es un poco la iglesia que no tiene en el fondo, Jesucristo no tiene una amonestación con ella. Y dentro de eso nosotros hemos dicho claramente que toda esta mirada que muchos hermanos de manera muy determinista y con una escatología y una perspectiva de la interpretación historicista, ha definido que estas iglesias marcan fechas históricas que pareciera que en cierta medida sí. No queremos entrar en esa discusión, pero cuando en el momento de plantear el galardón que recibirá, el premio al arrepentimiento, el premio al cambio de conducta, al cambio de mente, al cambio de tener la mente de Cristo y el corazón de Cristo, cada una de estos galardones que hemos señalado son para toda la iglesia, vestiduras blancas, una piedrecilla nueva con un nombre nuevo, eh, comer del árbol de la vida, eh, comer del maná escondido, eh, tener a la estrella de la mañana, el lucero de la mañana con nosotros, poder sentarnos en el trono del Señor. Cada una de estas promesas, cuando esos hermanos historicistas eh, te lo predican como una promesa para ti. No lo están marcando determinando un tiempo. O sea, es un poco contradictorio lo que se dice, pero estamos siendo súper transparentes y diciendo las cosas como así las habíamos señalado y dijimos, vamos a presentar distintas perspectivas, no para criticarlas, no para hacer un juicio, sino que para que cada uno entienda lo que lee, que sea un lector eh, con ciertos rasgos y ciertas posibilidades de poder discriminar lo que el Señor está diciendo. Nosotros creemos que esta es palabra del Señor, claramente. Acá vamos a entrar en una nueva iglesia que es la iglesia de Sardis, que los historicistas han puesto desde el año 1510, algunos y otros del 1565 hasta el 1750 aproximadamente. Otros lo han puesto en un tiempo más determinado que fue solamente para el periodo de la Reforma. Por eso dentro de la misma mirada historicista hay discusiones entre la mirada historicista. Pero quiero leerte el primer versículo que va a ser una introducción para que podamos hablar acerca de ella. Y más allá de entrar si esta iglesia es solamente el periodo de reavivamiento y de reforma que se dio, eh, porque, bueno, no me voy a meter directamente en el tema, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, invitándote, introduciéndonos con este versículo, para que podamos pensar, para que podamos reflexionar. Dice, hemos entrado en el capítulo 3. Te he invitado a que leas el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, que puedas leer el capítulo 7 de Daniel para tener esta perspectiva, 8, 9 y 10, y vamos a ir haciendo ese cruce. Ya lo hicimos en la primera parte de Daniel, citamos algunas partes de Apocalipsis, ahora que estamos en Apocalipsis citamos algunos elementos en Daniel. Dice, y escribe el ángel, el mensajero de la iglesia de Sardis. Podemos tomarlo como que es el ángel de manera literal o el mensajero que es el pastor que está compartiendo el mensaje, quien recibió la carta de Juan. Fue el enviado por la carta de Juan. Juan escribió a estas 7 iglesias, a cada uno un mensaje distinto, aunque las iglesias también tienen que haberse repartido estas cartas porque igual servían, a pesar de que era algo muy específico lo que Juan les está diciendo.
en sus características, todo el mensaje de las escrituras nos sirve para todo. Así como tú lees 1 Corintios, 2 Corintios, y alguien te puede decir, no, pero es que eso era solamente para los corintios. Tú lees Gálatas, tú lees Efesios, no, es que eso era solamente para la gente de ahí. Tú lees Tesalonicense, tú lees primera y segunda de Tesalonicense, tú lees Hebreos, tú lees Romanos, tú lees el libro de los Hechos. No, no, es que era solamente para la gente de ese lugar. No, pues, hermano, o sea, todo lo que está escrito acá en la Escritura te va a servir. Así que, así como este mensaje de la iglesia de Sardis no está limitado para las personas que vivieron entre el 1565 al 1750, sino que es para la iglesia, para tú mismo, para ti que a lo mejor tienes características de la iglesia de Sardis. Porque puedes estar en este mismo sentir. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Mira qué lindo, tiene los 7 espíritus de Dios, los mismos que están en Isaías. Y las 7 estrellas, y dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿No será que tú y yo podemos estar? Y esto no es una cristiandad que solamente se dio en la Reforma o en un periodo protestante o a través de un periodo de casi 200 años, porque a través de toda la historia han habido cristianos que creen que están vivos, pero en realidad son sepulcros blanqueados. Incluso los fariseos que hablaban con Cristo tenían esa característica. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder hablar acerca de estas iglesias que nos falta por conversar. Y entendiendo que el contexto, ya hicimos una primera pasada de esto, vamos a quedarnos con otros elementos. Y tenemos una serie sobre el Apocalipsis donde hicimos un mensaje y un tema específico por cada iglesia y poniendo el acento en cada una de las características de la iglesia, incluso en el lugar geográfico y muchos otros elementos más que tú podrías ir. Hoy día están ordenados por playlist, una lista donde aparecen las señales apocalípticas y los puedes buscar ahí. Y ahí vas a encontrar una mayor cantidad de información. Esto es una invitación para que te puedas profundizar en el tema, pero si no puedes, lee el 3er capítulo del Apocalipsis, principalmente lo que está en Sardis. Querido Padre Celestial, queremos ser muy cuidadosos, respetuosos con todos los cristianos. Cuando tuvimos que hablar sobre algunos elementos que podían haber molestado a los hermanos cristianos católicos, tratamos de ser lo más respetuosos posibles. Cuando estamos hablando de los hermanos protestantes que tienen una visión, también queremos ser súper respetuosos. Cuando estamos hablando de los hermanos cristianos carismáticos, pentecostales que creen en el rapto, queremos ser súper respetuosos. Queremos ser respetuosos con los hermanos que han fijado fechas y tienen una perspectiva historicista, pero cuando se les escapa la historia y ya la historia sigue dando vueltas, no tienen que reinventar la doctrina y agregar doctrinas sobre doctrinas para poder mantener sus puntos de fe. Queremos ser respetuosos con ellos también. Ayúdanos, Señor, a que sea tu mensaje el que sea el abordado, y si tenemos que dejar las cosas, todos nos incluimos nosotros, tenemos confusión. En parte conocemos, en parte profetizamos y tenemos que ir dejando cosas para ir cambiando ese espíritu, porque no es una congregación Babilonia, es un espíritu que todos tenemos cuando queremos imponer nuestra verdad a otra persona. Este es un mensaje para que podamos pensar, no es para imponer ninguna idea, ni para denostar, ni botar por tierra lo que otro grupo cristiano pueda pensar. Queremos ser súper respetuosos con eso, y si por ahí hemos ofendido a alguien, pedimos disculpas de antemano. Y si alguien nos escribe y nos dice en realidad esto me está ofendiendo o creo que no es así, pidamos al Espíritu que nos dé a todos el entendimiento, que por sobre todo
Así como Juan y como Daniel les interesaba que su pueblo entrara en una relación contigo para la adoración y un mensaje en el cual procedieran al arrepentimiento, ese es el espíritu que queremos tener. Todo esto lo pedimos por tus propios méritos, Señor, porque tú entregaste esta revelación, que es tu revelación. Amén y amén. Bueno, el mensaje de Sardis, Jesús tuvo muy poco de bueno que decir acerca de esta iglesia, ya que tenía un nombre de que vive y de que está muerta. Comienza pareciendo que fuera muy bonito porque tenía los 7 espíritus, de Dios que están citados en Isaías. De la rama iban a salir los 7 espíritus, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La cristiandad vivió un reavivamiento y en este periodo del primer siglo también en la iglesia de Sardis. Entonces, por eso es que muchos grupos historicistas ponen el acento en el nacimiento de la Reforma Protestante con Lutero. Pero ¿qué pasó? Que con la nueva comprensión renovada, una nueva mirada acerca de la justificación por la fe, se cae prontamente en un actuar distinto. Claro, Lutero empezó desde esta perspectiva, pero cuando hemos dicho en más de alguna oportunidad, cuando una iglesia pasa de ser perseguida y se transforma en la iglesia más importante, pasa a ser una iglesia perseguidora. La cristiandad experimentó este reavivamiento y esta reforma y esta comprensión de la justificación por la fe, y luego después John Wesley o Juan Wesley también lo vivió, pero casi de inmediato el reavivamiento. Y recuerda que esto no había empezado con Lutero. Ya Wycliffe, 100 años atrás en Inglaterra, Wycliffe ya tenía esta visión, ya lo habíamos visto, y que él había transcrito la Biblia del latín al inglés para que todos tuvieran acceso a poder leer, y esto ya había pasado otras fronteras. Él tuvo que en Holanda, en Bélgica y en otros lugares también llegó la Biblia al inglés y empezó a transcribirse en los otros idiomas existentes. Pero bueno, al poco tiempo, para quitar un poco la lógica y también darle sentido y decir que los hermanos que creen en una mirada historicista en algo podrían obtener cierta razón, casi de inmediato viene una controversia doctrinal en respecto al periodo violento que se vivió ahí. Pasaron de ser cristianos perseguidos a cristianos perseguidores. Mucho, y esto pasó con la mirada luterana, con la mirada calvinista, con la mirada de Zwinglio. Entonces, para muchos pareció más importante expresar la justificación por la fe de una manera terminológica, hablando en lugar de la experiencia en las vidas de los creyentes. Los diferentes movimientos religiosos pronto fueron adoptando ciertos credos. ¿Qué es lo que pasa con los credos? Que cuando los credos se ponen manuales de creencias, se ponen doctrinas de fe, se ponen manuales de fe, y eso no les permite a las personas pensar. Es cierto que un manual de 13, 15, de 12, una declaración de fe de 10 puntos, de 15 puntos, nos puede dar un aporte, pero el que no tengamos la libertad, porque es uno de los primeros términos en nuestra libertad de conciencia, no podemos determinar a las personas a bloquear su mente y la forma de mirar la religión, porque eso impide que haya una metanoia, que haya un arrepentimiento genuino, que es lo que estamos buscando. Jesús hizo notar, sin embargo, que había algunas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, y caminarán en ese sentido conmigo de blanco porque son dignas. Así lo dice el versículo 4. Mira, lo voy a leer. Tengo la versión más antigua. Dice: pero hay unas pocas personas de Sardis que aún no se han contaminado, y sus vestiduras andarán conmigo con vestiduras blancas porque son personas dignas.
Quizá él tenía en mente personas. Yo creo que hace mención a las personas de Sardis de esa época, pero algunos escritores lo ponen en personas de ese siglo, como a lo mejor fue Calvino, a lo mejor fue Lutero, como a lo mejor fue John Woodjan, a lo mejor fue Zwinglio, como el proceso del peregrino que proclamaba el Evangelio, como las personas, los pietistas, como los moravos. Ya habíamos hablado primeramente, antes de los moravos, habíamos hablado de los valdenses, que seguían también con este mismo espíritu en ese periodo, y todo ello, von Zinzendorf, que estimularon un renovado interés en el espíritu misionero. Pero principalmente, ¿dónde se nos cae la mirada historicista? Acá. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Mira qué interesante, no borraré porque tú ya estás inscrito en el libro de la vida del Cordero. O está hablando un periodo de tiempo solamente en la Reforma, o está hablando un periodo de la gente que vivió en Sardis, o está hablando solamente un periodo de tiempo de personas que vivieron por 200 años en el periodo del nacimiento de la Reforma hasta los 1750. ¿Será así? Yo creo que no. Porque al igual que en el periodo de Teatira, en el periodo de Sardis también hubieron grandes procesos, y a pesar de que habían doctrinas equivocadas y que no estaba plenamente la verdad o la sana doctrina, hubieron logros como universidades, hospitales, orfanatos, lugares para ancianos, sanatorios, y se estaba entregando mucho amor, campañas evangelísticas, campañas misioneras, proyección misionera evangélica. Entonces no pueden decir que aquí solamente no serán borrados del libro de la vida las personas que vivieron en ese periodo de Sardis, a quien le está escribiendo Juan, o en ese periodo del nacimiento de la Reforma, o en ese periodo que los ponen algunos entre el año 1565 o al 1750, un periodo de casi 200 años. No podemos ser eh, tan estructurados, porque este mensaje de recibir las vestiduras blancas lo recibirás tú, y tú no serás borrado tu nombre no será borrado delante del Padre ni de los ángeles, y mantendrás tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cómo puedes decir que es solamente para un periodo de tiempo? Y cuando lo predicas desde un púlpito, lo dices que es para un periodo de tiempo, y cuando manifiestas el premio, el galardón que el Señor está entregando, lo dices que es para todos, y tú le dices a las personas, tú recibirás vestiduras blancas y tu nombre no será borrado del libro de la vida. Pero si yo no viví en el tiempo de Sardis, ni en el tiempo que lo ponen los historicistas, ni en el tiempo que lo escribe Juan, entonces ¿qué me estás predicando? ¿No te estarás contradiciendo con esa mirada historicista? ¿No te estarás autoengañando? O, como le podría decir Felipe al etíope, ¿estás entendiendo lo que lees? Pero bueno, dije que no iba a entrar a ofender a nadie, ni tratar de mal a nadie, ni ese es mi espíritu. Pero también pasamos a la siguiente iglesia, que es Filadelfia, y tal como Esmirna, Jesús solo tuvo cosas positivas que decir acerca de la iglesia. Filadelfia es lo mismo. Filadelfia, desde mi perspectiva, también es una iglesia a la cual el Señor le está dando características. Las 7 iglesias son características que todas las iglesias han tenido a través de su historia. Y tú como iglesia, a nivel personal, has tenido la característica de las 7 iglesias. Sardis
tenía las características porque tenía los 7 espíritus del Señor, porque aparte de tener los 7 espíritus del Señor, se dice que tiene las 7 estrellas, o sea, tiene las 7 características de las otras iglesias también. Pero para aquellos que dicen que Filadelfia marcó un periodo entre el 1750 y el 1844, y yo creo firmemente que escatológicamente tanto la iglesia de Esmirna como la de Filadelfia son las iglesias, el espíritu de las iglesias que tendremos que tener al final. Porque el Señor no tendrá reprensión contra ellos, así como tú lo estás viendo. Pero aquellos que piensan que solamente está determinado para este tiempo, vamos a ver algunas características que hacen mención en cuanto a la relación. Primero, en el siglo XVIII en la primera mitad del siglo XIX, hubo una vuelta a la renovación espiritual, una renovación espiritual con reavivamiento y reforma. Entre el año 1793 y antes ya los cristianos británicos enviaron muchos misioneros para expandir el Evangelio. Pero si tú te das cuenta, había un espíritu de conquista, no solamente de evangelización, así como antes lo hicieron los españoles, los portugueses, los franceses, también los británicos, los italianos, los alemanes y los holandeses querían conquistar tierras. Así que no me puedes decir que este periodo de Filadelfia fue el periodo en que los cristianos que huyeron de Inglaterra y se localizaron en Estados Unidos y empezaron a actuar con sociedades misioneras y que surgieron de Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia o España, bueno, con el espíritu España y Francia principalmente desde una perspectiva católica. No me puedes decir que eso era un espíritu misionero, ese es un espíritu de conquista. Y también en los británicos, también en los holandeses, también en los belgas, también en los alemanes, también en todos los países que eran protestantes. Entonces no me puedes decir que ese sentido es el que existía. Pero igual hubieron grandes misiones en esa época. Por ejemplo, William Carey es una persona que yo admiro, y él creo, a través de las sociedades misioneras y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, fundó él un trabajo espectacular. Entre ellos, por ejemplo, William Carey fue a la India. Y William Carey llevó el mensaje de Cristo a la India y ayudó a la gente a que pudiera conocer su propio idioma y sus propias costumbres, porque cuando William Carey fue a la India y vio que las personas estaban matándose, quemando a las personas porque creían conocer sus propias tradiciones, y él tradujo, además de traducir la Biblia, tradujo los propios libros supuestamente sagrados de ellos para que ellos tuvieran explicación y tuvieran entendimiento de que lo que estaban viviendo eran netamente tradiciones y que no era lo que decían sus propios libros. O sea, hasta esa honestidad de William Carey. Ese periodo también el movimiento de la reforma en las iglesias cristianas, evangélicas, principalmente toda la rama protestante, empieza el nacimiento de las escuelas dominicales y el establecimiento de orfanatos y un crecimiento para llevar hacia América. Y muchos países americanos, entre ellos en nuestro propio país, que todavía no estaba fundado, vinieron misioneros extranjeros porque ¿qué pasaba? Que en la mayoría de los países latinoamericanos estaba instalado el catolicismo por medio de los jesuitas, y desde ahí, cuando empiezan a hacerse independientes, se permite que en los estados puedan llegar los protestantes y puedan establecer colegios, escuelas dominicales, iglesias, fundaciones, orfanatos. Por ejemplo, en este periodo se estableció la abolición de la esclavitud
y la fundación principalmente de las universidades. Tú sabes que las universidades, y esto es un dato para los que son agnósticos, las universidades son una creación protestante y católica. Los protestantes y los católicos fundaron las grandes universidades como Oxford, como Harvard, Yale, todas son universidades que nacieron desde el cristianismo. Por si no lo sabías, las grandes universidades que existen en el mundo eran universidades donde se estudiaba teología y psicología. Y muchos cristianos ignorantes que critican a la psicología, tú sabes que antes de existir la carrera de teología era la psicología pastoral. Búscalo. Bueno, a través de un seminario teológico me tocó muchas veces presentar esta visión, y sé que muchos cristianos que son sinceros y verdaderos, que han estudiado, también lo comparten y lo distribuyen, porque hay que ser honestos. La gente que no sabe, bueno, tengo una formación teológica, pero mi formación es como profesor y como psicólogo. Entonces, la psicología viene del cristianismo, y las universidades cristianas lo presentaban antes de la teología, que es filosofía pastoral, y antes era psicología pastoral. Entonces, para que lo sepas, solamente un dato freak. Pero estamos hablando de Filadelfia. Y como dijimos, partes de las personas lo atribuyen a ese periodo de tiempo por todo este surgimiento de lo que hablábamos, del crecimiento evangelístico, de establecer los primeros colegios, las escuelas dominicales, los orfanatos, las universidades, y mucha iniciativa y participación. Aquí se hizo algo muy grande porque los laicos empezaron a tener una mayor participación y colaboración entre las iglesias, y las iglesias empezaron a compartir mensajes. En ese periodo de tiempo las iglesias podían compartir unas con otras. Un predicador pentecostal, por decirlo así, podía ir a una iglesia presbiteriana, un presbiteriano podía ir a una iglesia bautista, un bautista podía ir a una iglesia metodista, un metodista podía ir a una iglesia wesleyana, a pesar que los metodistas son wesleyanos, pero ya había una división entre ellos, y tenían charlas, conversaciones, y podían establecer un diálogo. Hubo una relación muy cercana. De ahí se hicieron grandes contactos y crecieron muchas iglesias, porque existía el diálogo interdenominacional. No era ecumenismo religioso, era un diálogo interdenominacional presentado en Jesucristo, en la persona de Cristo, para bendecir y para ponerse de acuerdo y mirar la doctrina. Hay muchos cristianos que le tienen terror a dialogar con otros credos, pensando que serán ecuménicos, y eso no puede ser así. Bueno, para último caso, ya hicimos una mirada acerca de la iglesia de la Odisea. Hay un grupo cristiano que dice que es la iglesia final, que le pone el acento en 1844 hasta la vuelta de Cristo. Esto, en contraste de lo que pasa con Filadelfia, donde hay más elogios, donde hay solo elogios de parte de Cristo, y que se mantengan así hasta el final. Y por eso es que la gente le pone el acento en la reforma, o posterior a la reforma, de todo el movimiento cristiano que viene después. Pero pasa que en este periodo, para los que creen en la mirada historicista, dice que viene un movimiento tibio de las iglesias, que está autoengañada, que se cree rica, pero en realidad es pobre, a diferencia de lo que decíamos antes, que en la iglesia de Mirna se creía pobre, pero era una iglesia rica. Consejo de Jesús particularmente muy revelador hacia los laodicenses. Pensaban que ellos estaban llenos de abundancia. En ese lugar era, bueno, lo dije en un mensaje anterior,
Y la Odisea vivió un terremoto gigante y no pidió ni siquiera ayuda a César, al Estado. Con sus propios recursos levantó la ciudad. Había una escuela muy famosa de medicina en la afuera de la Odisea que principalmente estaba preocupada del tema visual y se creaba un colirio. Ellos tenían una administración de desarrollar un ungüento de colirio, y por eso Jesús le dice: ustedes son ciegos, usen ese mismo colirio para abrir sus ojos. Jesús, en parte, el mensaje, por supuesto, era que ellos estaban complacidos, estaban con una autosatisfacción. Y el peligro de la iglesia era que ellos estaban en un estado de conformidad. Estaban en una zona de confort. Creían que lo tenían todo, que su doctrina era perfecta. Y puede pasar que muchas iglesias en este tiempo, que se llaman así, hoy día tú escuchas muchos movimientos cristianos que se autodenominan que son el pueblo remanente, somos el remanente de Sion, somos la iglesia aquí, la iglesia allá, nombres muy rimbombantes, que tenemos toda la doctrina correcta. En parte conocemos y en parte profetizamos. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, y porque soy celoso, así que arrepiéntete, en el versículo 19. Y luego en el versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Este mensaje combina una amonestación primeramente, pero luego también está haciendo una invitación a abrir la puerta. Es el último mensaje de las 7 iglesias, y esto significa que se extiende el mensaje hasta la venida de Cristo, cuando Cristo logra encantar y enamorar a la iglesia. No es el final, y esto no es claro, porque no es el final del tiempo. Cuando la iglesia abre el corazón, todas las iglesias proceden al arrepentimiento, porque recuerda que el mensaje de las 7 iglesias es a través de toda la historia, pero para todas las iglesias. ¿Y cuáles son las 2 iglesias que no tienen amonestación? Esmirna y Filadelfia. Todas las iglesias se tienen que transformar y tener el espíritu de Esmirna y Filadelfia. ¿Qué le pasa a la iglesia de la Odisea al final? La iglesia de la Odisea al final abre su corazón y va a recibir el premio que todos recibiremos. ¿Cuál será el premio que se le dice a la iglesia de la Odisea? El que venciere. No dije cuál era el premio a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ella. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, tener el carácter de Cristo. Y a la gente de la Odisea dice que si abren el corazón, que Cristo está tocando la puerta del corazón, entraré a él, cenaré con él. Y además, mira lo que el Señor dice. El que venciere, yo le daré la oportunidad que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todo esto tiene que pasar si cada una de las iglesias se arrepiente y se transforman escatológicamente, espiritualmente, en Esmirna y en Filadelfia. O sea, la iglesia de la Odisea no puede seguir siendo la iglesia de la Odisea, tiene que transformarse en Filadelfia, en Esmirna. Para ser una iglesia sin amonestación, para que pueda acompañar. Recuerda que la única profecía que está compuesta en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis nos dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha, y bienaventurado el que guarda esta profecía, el que obedece la profecía, el que cumple la profecía, el que hace caso a la profecía, que es mostrar verdaderamente quién es Cristo. Todas las iglesias pensaban que estaban mostrando a Cristo, pero todas ellas tienen amonestación, excepto Esmirna y Filadelfia. Y todas las que se creían ricas, todas las que creían que estaban bien, que habían hecho grandes cosas, pero habían perdido el primer amor, estaban contaminadas, tenían
el mensaje de los nicolaitas que se habían mezclado con la doctrina de Jezabel, todos los que tenían la mirada de Balaam porque estaban fornicando, o sea, estaban mezclando herejías dentro de la iglesia. Todas esas iglesias tienen que cambiar para tener el espíritu sin reprensión, donde el Señor ya no te puede amonestar. Y esto pasa. Por eso algunos creyentes creen que la iglesia será raptada porque dicen, después de estas cosas, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? La puerta del corazón de las 7 iglesias, mostrado en la iglesia de la Odisea, que es la que abre el corazón para que Cristo entre en las 7 iglesias y todas tengan el espíritu de Esmirna y de Filadelfia. Y dice, y se abrió la puerta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Bueno, la gran mayoría de los cristianos, un gran porcentaje de los cristianos piensan que la iglesia será raptada porque ya no se nombra a la iglesia en sí. Ahora nuestro rol, no lo hicimos en la primera parte, solamente mencionamos algunos versículos así muy aislados, donde mostraremos simbólicamente que la iglesia está representada. En la panorámica que hicimos al inicio de este segundo capítulo, cuando ya entramos en Apocalipsis, dijimos algunos sentidos y mostramos la panorámica de todos los capítulos, y aquí vamos a entrar ya más de lleno para mostrar que la iglesia sí está presente. La iglesia está presente en todo tiempo. La iglesia está presente. No es que la iglesia sea raptada y no esté en la tribulación. Eso es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque si no, vamos a creer cualquier cosa. Nosotros seremos sellados, simbólicamente, seremos sellados en el Espíritu Santo. Y esto es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. Porque luego de eso se habla de una iglesia, de una mujer en la gran tribulación, y una iglesia importante, una iglesia que tiene que cuidar el mensaje y se ve el triunfo del Cordero. Pero vamos a entrar en ese tema, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo el linaje, de toda lengua y de todo pueblo y toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Los que dicen que ya en el capítulo 5, o sea, en el capítulo 4 ya no está la iglesia, en el triunfo del Cordero estoy leyendo el versículo 10, y nos has hecho nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿A quién le está diciendo eso? Si la iglesia está raptada. Pregúntate. Vamos a entrar en ese detalle y espero que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.